Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en donde vamos a cocinar. Yo no voy a cocinar, Martín va a cocinar, yo voy a estar como una guía. Martín está detrás de cámaras, ¿querés aparecer? ¿No? Hola. Hola a todos, amigos de Spanish Boost, con Mila. Con Mila. Bueno, ¿qué vamos a cocinar? No sé si te ves en el video. No sé si me veo, por eso estoy en vertical, en horizontal en realidad. Entonces, vamos a hacer una receta argentina tradicional, especial e increíble que se llaman tortas fritas. Especial para un día como hoy. ¿Querés filmarme con este fondo? Sí. No sé si se ve algo o si está todo sobresaturado. Como pueden ver, detrás mío hay bastante lluvia. Llueve. Las nubes están oscuras. Hay tormenta, va a haber tormenta durante varios días y es el clima perfecto para comer tortas fritas. En Argentina existe esa costumbre. No sé si es tanto de Buenos Aires. Yo esta costumbre la tengo por mi abuelo, que es de una provincia al norte, de Corrientes, y él siempre hace tortas fritas. Y Martín creo que también, que tiene familia de provincia, tiene la misma tradición, ¿no? Comer tortas fritas un día de lluvia. Así que ahora les mostramos la receta. Martín, Correcto. ¿Listo para cocinar? Súper listo. Ok. Estos son todos los ingredientes que necesitamos. Básicamente harina, puede ser 3 ceros o 4 ceros, la verdad que no sé. Generalmente mi mamá usa la 3 ceros, creo, pero no tenemos suficiente, así que la vamos a combinar con 4 ceros. Sal, porque es una receta salada. Levadura, mi mamá no usa levadura, pero la mamá de Martín, todas estas recetas son de nuestras madres. La mamá de Martín me dijo que usa levadura y lo intenté y quedaron muy bien. Es más, las tortas fritas de la mamá de Martín son increíbles. Así que ese es un tip de allá, del lado de Martín. Así que lo vamos a hacer. Y la levadura se activa con azúcar. Así que vamos a usar un poquito de azúcar para que se active la levadura. Y vamos a ponerle agua tibia. Son 2 tazas, no 1 taza. Esto es si haces 1 kilo de harina, que es un montón. No es necesario hacer tanta cantidad. Y esto es una receta muy similar al pan, pero lo vamos a freír. Así que empezamos ahora que tenemos los ingredientes. Empezamos. Bueno, ahora Martín va a proceder a hacer la receta. Ignoren el fondo todo destruido. Algún día lo vamos a arreglar. Mentira. ¿O no? Bueno. ¿Y ahora? Poné la harina. ¡Harina! 4 ceros o 3 ceros. Poné toda la que hay de 3 ceros y completa a ojo hasta que sientas que es 1 kilo. No tenemos balanza. A ojo, 1 kilo. 1 kilo no es mucho. Bueno, si no, hacemos todo lo que hay en este paquete y listo. Sí. Bueno, vamos a improvisar esta receta. ¿Y ahora? Ahora el paquete de levadura. Si esto no es 1 kilo, ponerle que sea medio kilo, la mitad del paquete. Pero está abierto, ¿no? Yo sé. Nosotros improvisamos en este hogar Boost. Se improvisa, se freestylea. Yes. Ok, puse un poco más, pero no puedo ponerlo de vuelta, así que vamos a confiar. Confiamos. Bueno, ahora ponele un poco de azúcar. Arriba mismo de la levadura. Yo odio perder tiempo en la cocina, entonces siempre cocino muy poquita.
Menos de una cucharadita. Ya sé, ya sé. Ok. Perfecto. Ahora, si quieres mezclarlo, Tarco no, esto no es bromatología, no es bromatológicamente seguro. Una vez, Hay que bajar a Tarco. Una vez que... Tarco no. una vez estábamos cocinando y pan, estábamos haciendo pan y Cami fue a buscar una cosa y cuando volvió, Tarco estaba con sus patas adentro Con la mano adentro. Sí. adentro de la mezcla. Entonces, desde ese momento tenemos miedo, ¿no? Tenemos terror. Tenemos que tener cuidado con este bebé. Bueno, ahora ponele sal, ¿Cuánto? como 2 cucharadas. Ok. Y ahora agregamos de a poco el agua. Si era originalmente como 2 tazas de agua, ahora puede ser 1. El agua siempre varía en las recetas con harina porque depende de la humedad. Así que, ¿probamos? ¡Ponele el agua! ¡Uy! Pero, bueno. Dijiste progresivamente. Tenés que hacer como una masa de pan. Está tibia, el agua tiene que estar tibia. No hirviendo porque mata las bacterias de la levadura. No queremos eso. Y tibia porque ayuda a que se reproduzcan. Fría puede funcionar, pero es mejor tibia. Ok. Martín bate, mezcla la masa hasta generar un bollo de harina. Voy a acercar la cámara así aprecian la situación, ¿te parece? No. Así se está viendo la masa, no está bien, necesita más agua. ¿Traigo más agua tibia? Yo sigo órdenes. Acá hay más agua. Agregale un poco, no sé, un poquitito necesita. ¿El dios de la masa, dijiste? No, jamás. Yo soy humilde. Jamás me compararía con un dios. ¿No querés meter las manos ya? Todas. Gente, atención. Todos mis años. Saca el tenedor. ¿Por qué? Porque te incomoda. Ok. Todos mis años de gamer para este momento. Esto es horrible. Es un absoluto asco. Se siente como... Me siento como tocando un cerebro. You know? Se ve como un cerebro. La cámara se está quedando sin batería. Eso necesita más harina. Tendremos que usar la harina 4 ceros. Ok, yo en este momento no puedo hacer nada. Basta, está demasiado... No está, ese no era el punto. Demasiada agua, gente. Le agregamos más harina y ahora está mucho mejor la masa. Es como una masa de pan. Como una masa... No tenés micrófono. Como una masa de pan, una masa de pizza. Gente, ¿cuántas veces ustedes vieron una masa tan increíble? A ver la masa. Una masa tan maravillosa. Gente, ¿cuántos de ustedes tienen un cerebro de este tamaño? Se ve bastante promedio, ¿no? Ese tamaño del cerebro. Bueno, ahora hay que estirarla y cortarla. Traigo una cuchilla. Perfecto, yo voy a seguir amasando. Trata de... Limpiemos un poco la mesa y tiremos un poco de harina.
Y lo hacemos acá mismo. Hay que secar el agua que cayó. Bueno, tiramos harina en la mesa. Pon el bollo, Martín. Ok, y ahora aplastalo un poco. Aplastamos. Y después con esta cuchilla vamos a cortarlo en pedacitos, en cuadraditos. Dalo vuelta. Perfecto. En pedacitos. ¿Pedacitos cómo? Bueno, no es necesario aplastarlo tanto. Uy. Yo estoy manejando. Ahí está divino, un bollo, un bollo. Necesitamos un bollo. No tiene batería la cámara. No tiene batería la cámara. La gente no van a ver el resultado porque Martín no sigue mis instrucciones. Ok. Bueno, cuchilla. La cuchilla, agarrá la masa y cortarla en el aire. La cuchilla es solo para ayudarte. ¿Esto? Sí, ok. Bueno, ahí tenemos nuestra primer torta frita. Puede ser un poco gruesa. No, creo que está bien. Es un poco gruesa, ¿no? Me involucré y hay que aplastarla. Y ahora hacemos unos cachitos así y hay que aplastarla más. Esto es muy grueso para una torta frita. Quizás dividirla a la mitad y aplastarla más. Y hay que hacerle unos agujeros. Con la cuchilla mismo se puede, sin tocar la mesa, en la mesada así. Y algo así sería la forma antes de freír la torta frita. No sé si se ve, pero bueno, más finita idealmente. Es más, creo que esto lo voy a partir a la mitad y vamos a hacer una torta frita nueva de acá. ¿Qué tenés en la mano, Martín? Una olla. Una olla pequeña. Pueden usar una grande si quieren. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Aceite. Ahora vamos a poner el aceite en la olla para freír. Así que vamos a poner a freír aceite. Para freír nuestra preciosa masa de tortas fritas. Están ahí. Y Martín ahora va a preparar el aceite. ¿Necesitas un cuchillo? Necesito un cuchillo o esto. Un palito chino es la solución, ok. Perfecto. ¡Viva China! Bueno, ahora ponemos aceite en la ollita y prendemos el fuego, ¿no? Suficiente aceite como para freír, estamos friendo. ¿Suficiente? Me parece suficiente. Ok. Bueno, ahora esperar a que el aceite esté listo. Una vez que prendemos la hornalla. Prendimos la hornalla. Y a freír. El aceite está listo, ¿no? ¡Listo! Adiós, Mila. Bueno, ahora ponemos la masa directamente en el aceite. Directamente y sin dudar. ¿Y dónde lo vamos a poner después? ¿Lo podés acercar a la cámara? Hermano. En una fuente divina con papel, importante porque el aceite larga aceite. No, la fritura larga aceite. Ok, bueno, ahora se está friendo nuestra torta frita. A ver si puedo acercar la cámara. Vamos a intentarlo. No se ve nada. Ahí está la torta frita apareciendo en esta vida, en este plano existencial. Y así tenemos que hacer con todas estas otras tortas fritas. Martín, ¿estás contento? Está fuera de foco, se ve re turbio. Estoy contento. Gente, nos vemos en el almuerzo. Acá está el resultado de 2 y ahí Martín va a sacar otra del aceite. A ver. Ahí está. Esta la partimos a la mitad para facilitar porque la olla era muy pequeña y no entraban bien. Ok, ahí tenemos nuestras tortas fritas divinas.
muy argentino, muy necesario. A comer. Literalmente comida de posguerra, ¿no? O sea, esto es comida que te hace feliz, te llena, es rico y que cuesta 3 minutos, no sé, menos de $1. O sea, es increíble. Sí. Pro tortas fritas.